Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, como habrán visto, el programa pasado se lo dedicamos al Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que nos vienen a presentar los maestros Enio Guido Pérez, buenas noches, Enio. Buenas noches. E Irma Hernández Iriberri. Buenas noches. Para hablar de este tema nos acompaña la reportera de Contralínea, Karen Carrillo. Buenas noches, Karen. Y bueno, la emisión pasada estuvimos hablando un poquito a partir de qué se forma este programa alternativo de educación y cultura, ya implementado en Michoacán formalmente, pero que cada vez se va expandiendo a lo largo del territorio nacional. Karen, me gustaría que nos hicieras una breve introducción. Sí, pues. Seguir con el tema. Como mencionas, ¿no? Ya abordamos como el contexto político en el que surge este proyecto alternativo, pero ahora sí, a mí me gustaría saber cuándo es el momento en el que ustedes dicen, ya lo tenemos todo claro, ya sabemos que queremos una educación diferente, una educación alternativa, ahora hay que instrumentarlo, ¿no? En el país, en las escuelas. ¿Cómo surge, cómo se piensa este programa alternativo? Bueno, creo que todavía no tenemos todo claro, pero estamos en el proceso. Justamente en este proceso de Michoacán, con esta experiencia de Comité Seccional Democrático, ellos deciden desdoblar su propuesta a nivel nacional y se empiezan a generar toda una serie de encuentros de 2000 en adelante, una serie de eventos, carpas pedagógicas en el Zócalo, caravanas y demás. Y después del plantoniste se te dan los encuentros, los talleres, se empieza a construir esta necesidad de pensar nuestro quehacer pedagógico de una manera diferente, puesto que nos damos cuenta de que no es el papel asignado el que queremos construir, y es así, en esos encuentros, como se va planteando la necesidad de convertir lo pedagógico en un eje de lucha, en un eje que vaya no nada más para resolver el problema del aumento salarial o la democracia sindical del maestro, sino de asumir el papel social del maestro, del magisterio democrático como tal. Y entonces eso es asumir la propiedad, la apropiación de la materia de trabajo y construir una respuesta que socialmente la sociedad, perdón, la redundancia, espera del magisterio nada más como factor. Entonces se van haciendo todos estos encuentros, se toma la necesidad, el acuerdo de la necesidad de un programa que sistematice esta cantidad de experiencias, porque fue una avalancha impresionante de propuestas, de creatividad en todos esos encuentros. Ya no sabíamos qué hacer con ello, entonces tenemos que darle un orden porque era riquísimo las propuestas de los maestros de comunidades indígenas de diferentes regiones del país. Entonces empieza a generarse la propuesta y bueno, hay que partir de un marco referencial en dónde estamos, quiénes somos, qué queremos, un marco estratégico, cómo lo queremos hacer, que es con este planteamiento de alternatividad, de autonomía, un marco conceptual pedagógico que encontramos justamente en las experiencias latinoamericanas de educación popular, que más allá de la tradición, de la rica tradición que nos deja la teología de la liberación y todo este tipo de corrientes, hay una gama impresionante de propuestas en toda América Latina, el movimiento de los Sin Tierra de Brasil, por ejemplo, que nos aportan experiencias de construcción de proyectos independientes. Este marco pedagógico de la educación popular se va convirtiendo en una nueva forma de ver el mundo, de ver el quehacer educativo, y nos da lugar a ver qué perfiles, no pensar la formación como algo que tiene un principio y un fin, sino una formación como un proceso paralelo al proceso de la vida, y que obviamente en la escuela regular debe tener una estructura organizativa, una propuesta curricular perfectamente articulada con las dimensiones de esta realidad social, económica, política, y convertirse en un planteamiento que nos permitiera organizar toda esa producción creativa de propuestas didácticas
desde los diferentes planteamientos. Fue un fenómeno muy interesante, muy difícil, porque en México tenemos una tradición de educación pública, de la conciencia de lo que es la educación pública, muy arraigada, muy respetada por lo que es la esencia el espíritu original del artículo 3º, y como el discurso oficial siempre habla de los problemas objetivos que dice que va a resolver, pues esto es muy fácil de validar, ¿no? Sabemos que en la práctica no se da así, cualquiera se puede confundir. Entonces, descubrir la esencia de la perversa intención que hay en la formación de la gente con un discurso que aparentemente es muy congruente a la necesidad objetiva es bastante difícil. Esto ha costado varios años. El programa empieza a plantearse en un congreso que tuvimos en diciembre del 2009. A partir del 10, 11, 12 hasta el 13 logramos consolidar nuestro programa como tal, en su diseño, en su construcción colectiva, y a partir de entonces se ha venido enriqueciendo con todos los trabajos realizados de experiencias muy importantes como la de las telesecundarias de Puebla, como la propuesta de consulta popular de Morelos, como el proceso de construcción colectiva que se dio para el Congreso de Educación en Guerrero. En fin, ha habido cosas muy, muy ricas. Ustedes proponen un diseño curricular basado en 6 dimensiones, ¿no? Estas 6 dimensiones a su vez tienen líneas estratégicas y diferentes áreas. ¿Podrían abundar como un poquito en esta estructura que pensaron para el currículum? Sí, esto sería la dimensión de lo económico, que va regulando la vida de las sociedades, la misma dimensión social, la política, la cultural, la ecológica. Ecología es el estudio de la naturaleza, pero bueno, es cómo nos relacionamos con esta naturaleza, con la naturaleza sin devastarla, y la cosmogónica, que sería ese planteamiento de lo que nos deja la herencia cultural de nuestra Latinoamérica, los modelos pedagógicos de las culturas originarias de este país, y la posición, cómo nos colocamos como sujeto frente al mundo, cómo visualizamos este proceso de construcción del nuevo sujeto histórico, que serían las dimensiones, en torno de las cuales abordamos los conocimientos, el avance científico universal, la cultura universal, a través de las disciplinas que organizan hasta el momento la producción del conocimiento, ¿no? El desarrollo lingüístico integral como un instrumento fundamental para la apropiación del conocimiento y de la palabra, la matemática, las ciencias, la sociedad, el estudio de la cultura, no como un arte decorativo, porque aparte está la asignatura de arte, de educación física, del uso del tiempo libre, sí, y entonces vemos a la cultura como este proceso de construcción en el que todos estamos inmersos y en el que todos podemos contribuir para cambiar justamente el fenómeno social histórico en el que vivimos. Me da la idea de que es una formación para enfrentar los embates que actualmente estamos padeciendo, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo e investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que me gustaría presentarles. Es un documento muy amplio que tiene toda una estructura alternativa al modelo de educación que existe actualmente en México y que, bueno, va, como ya lo comentaba la maestra Irma Hernández, en contra de este modelo neoliberal que estamos viviendo y sobreviviendo como sociedad. Enio, me gustaría que, retomando un poquito el discurso de la maestra, ella decía quiénes somos, qué queremos, ¿no? Me gustaría que nos respondieras a estas preguntas, pero también que nos dieras
¿cuáles son las líneas en las que se perfilan para llevar a cabo este programa nacional alternativo? Bien, pues nosotros partimos del principio de que somos los desprotegidos, somos los olvidados, somos en los que nadie se fija. Entonces, nada más se nos dicta qué es lo que vamos a hacer a partir de una estructura gubernamental que es paralela y que aunque lo planteen de manera horizontal en su nuevo modelo, no es así. En el hecho jamás lo van a plantear de esa manera, jamás lo van a hacer de esa manera. Entonces nosotros recuperamos esa dignidad y esa capacidad de construir, y es así como a partir de la creación de un nuevo modelo social que sirva para el bien vivir, el buen vivir, y no para el vivir mejor, creando parámetros. Entonces nosotros creemos que todos tenemos el derecho a vivir bien, y en base a esto pues fortalecemos nuestro programa o lo fundamentamos como un principio, el derecho a vivir bien. Ese es nuestro modelo social que queremos, con una serie de derechos, del respeto de los derechos, con el ser humano culto, soberano, libre, en el centro de todo. Entonces ese es nuestro primer planteamiento. El otro sería cómo visualizamos un modelo educativo diferente al vertical del que ya hablaba. Entonces es necesario que para que esto se dé en la práctica se tomen en cuenta a todos los actores del proceso educativo. Y si hablo de todos los actores me estoy refiriendo a padres de familia, a alumnos, a maestros, incluso a otros actores de la sociedad, pero que no se les dé mayor importancia a otros actores que no tienen nada que ver en la educación, como lo hacen actualmente. Entonces, quien está encargado de la educación son los que estamos en las escuelas y a nosotros nos toca trabajar en esa parte, en la construcción. Entonces, nuestro modelo educativo debe ser democrático, debe ser participativo, debe ser protagónico, donde todos propongamos sí, pero donde todos hagamos en la realidad lo que estamos diciendo en las propuestas. Nuestro modelo educativo plantea algo muy importante, que es la congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Que hace falta, ¿no? Sí. Desde lo político, desde los políticos, sí, claro, que estamos viendo en las cúpulas del poder, en los empresarios, en fin. Sí, lo podemos plantear incluso del modelo educativo. Yo me refiero al modelo educativo porque es lo actual, el que propuso Nuño. Entonces el modelo educativo dice que la evaluación no va a ser el centro de su modelo. Entonces, irónicamente, en la televisión dice que el maestro debe ser evaluado, luego dice que el conocimiento no debe ser memorístico, y su evaluación se remite a un examen teórico de conocimientos aprendidos para el maestro. Entonces, es contradictorio. Nosotros queremos recuperar esa congruencia a partir del modelo educativo. También tenemos un planteamiento del modelo pedagógico que queremos. Y hace rato mencionaba la maestra, recuperamos experiencias latinoamericanas de construcción popular y educativa. También recuperamos experiencias de otros países, no precisamente de Latinoamérica, que rescatan la pedagogía del trabajo, la pedagogía del ejemplo, la pedagogía de la ternura de los cubanos, la pedagogía de la tierra del movimiento en Brasil, ¿no? Entonces, son muchas pedagogías que tomamos en cuenta. Incluso podrán decir que está copiado de otros países, pero no. Nosotros recuperamos nuestros modelos a partir de los ideales de soberanía y de libertad que tenían nuestros héroes, que tenía Villa, que tenía Zapata, que tenían los Magón, con el rescate de los derechos para todos, Mujica, Benito Juárez con el rescate de la ciencia, con la escuela involucrada en la ciencia. Entonces, todos esos planteamientos vienen rescatados, incluso desde el Toltecayo, donde nuestros antepasados tenían claro que el proceso educativo era esencial para el desarrollo de la sociedad, y lo rescataban de esa manera. Tan esencial que se están formando a los futuros gobernantes, maestros, académicos. Los niños definitivamente son parte esencial en esta sociedad. Karen, ¿alguna A mí me pregunta? parece muy interesante como este énfasis que hacen en la relación de la teoría y la práctica, ¿no? O sea, que rescatan como justo la participación y la experiencia que ustedes tienen en el aula con los alumnos. Me gustaría que hablaran como justo de la importancia de esto, porque es como una suerte de currículo contextualizado a cada comunidad, ¿no? Que en realidad se va construyendo pues cada modelo conforme a las necesidades, ¿no? de la escuela particular. Bien,
yo creo que si nosotros queremos cambiar algo, primero debemos tener preciso qué es lo que queremos cambiar. No es justo que se presente un modelo y que después se discuta si es viable o no. Entonces, nosotros partimos de la realidad objetiva, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en la escuela. Entonces, a partir de las necesidades de la escuela, lo planteamos con un diagnóstico incluso. Nuestra primera planeación es un diagnóstico comunitario. Ahí nos referimos o tratamos de resolver algunos problemas desde la escuela, de la comunidad, que tengan que ver con el desempleo, con la inseguridad, cómo desde la escuela es un factor importante para resolver esos problemas sociales. En alguna ocasión leí que para educar a un niño no es solamente necesario un maestro, se necesita más de 100 gentes, se necesita todo su entorno de personas que están interactuando a diario con él. Entonces es necesario que la escuela retorne a la comunidad, que el maestro retome su papel histórico de arraigo en la comunidad, que sepa organizarlos, no sé, que organice todo ese proceso, pero no él solo, sino en conjunto con los alumnos y los padres de familia, ¿no? Y pues yo creo que este es nuestro principal arma a la hora de llevar a cabo el trabajo, porque si nuestro trabajo parte de ese diagnóstico, nos da la facilidad de poder identificar un problema específico y así tratar de mejorarlo, ¿no? Okay. ¿Qué les parece si vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura? Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo e investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos hablando del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que ya tiene 4 años de avance en el país y que se está instrumentando en Michoacán y en otras regiones. Me gustaría que, Karen, para concluir este último bloque, nos hicieras algún comentario al respecto de la investigación que estás haciendo. Pues solo eso, ¿no? O sea, que tienen aquí ya una muestra del trabajo que están haciendo de un programa integral, en el sentido de que contemplan pues no solamente un modelo pedagógico convencional como lo conocemos, ¿no? Sino toman en cuenta factores, la salud de los estudiantes, la ciencia, la tecnología, muchos elementos que no están contemplados de forma convencional, ¿no? Incluso, bueno, traen aquí el material que han generado, son sus propios libros de texto, que ellos son los que utilizan, relegan el material que les proporciona la SEP y que además lo hacen de forma autónoma, ¿no? ¿Nos pueden platicar un poquito de cómo se han generado estos materiales? Sí, bien, nosotros ya una vez que decidimos construir este programa nacional y ya tener la estructura curricular y pues visto ahí en síntesis todos los esfuerzos pedagógicos que se daban en el país, creímos también la necesidad de tener nuestros propios libros de texto alternativos, que son estos que tenemos, en los cuales recuperamos pues lecciones o textos básicos que nos van a servir para precisamente llevar a cabo ese nuevo mundo que estamos planteando, esa nueva propuesta pedagógica que se plantea desde nosotros, y esta es la única manera. Los libros de texto oficiales dejaron de ser útiles en el momento en que ya no presentan la realidad. Vemos objetos animados ahí que no se asemejan a la realidad. Nosotros creemos que se debe rescatar la realidad desde los objetos, desde los textos. Se debe rescatar la cultura universal desde la poesía, el arte. Se debe rescatar todos los conocimientos de los procesos sociales que se han llevado a cabo en México y en el mundo. Entonces, eso es manejado en nuestras áreas del conocimiento. Este libro que tenemos aquí es el de Desarrollo Lingüístico Integral de segundo grado de secundaria. Y tenemos el área de sociedad, de ciencias, de cultura y de matemáticas, que son con los que contamos ahorita en libro. Las demás áreas del conocimiento se está trabajando la elaboración de los materiales. Entonces, por ejemplo, en matemáticas podemos decir que se rescata el álgebra,
como un proceso que debe estudiarse desde el preescolar, desde la primaria, y no hasta la preparatoria o la universidad como lo plantea el modelo oficial. Entonces el alumno puede tener ese acercamiento al álgebra desde los primeros años. ¿Cómo es posible plantear esto? Nosotros creemos que el conocimiento no es biologizado como ellos lo plantean desde su programa. El potencial del niño es mucho mayor del que ellos dicen que tiene. Entonces nos limita, y por esa limitación que nos dan es fácil manipular a la población en el momento en que ellos salen al campo laboral y los ocupan bajo un salario muy raquítico en cualquier empleo, y a la gente no le queda de otra, porque no tiene los elementos para contrarrestar esto. Y algo importante que mencionar es que además hacen estos materiales por grado, ¿no? No es como un libro en general, sino que van haciendo el contenido por grado académico. Sí, efectivamente es por grado, por cada nivel del proceso de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, y además de estos materiales, la propuesta va acompañada fundamentalmente del programa de desarrollo lingüístico integral, pero también del programa de desarrollo neuronal. Esa es una propuesta muy importante, medular de nuestro planteamiento, porque justamente estamos rescatando esa deconstrucción que la televisión y los procesos que se manejan están haciendo en nuestra niñez, y el programa de desarrollo neuronal, el programa de activación física matutina, el programa de alimentación sana, el programa del consumo de agua, el programa de vinculación con la comunidad en cuanto desde los proyectos de planeación, nos permite esta integralidad de la propuesta formativa y lograr la consolidación o el avance en nuestros planos de formación. Una propuesta muy importante del programa es que se plantea planos de transformación en el vínculo escuela-comunidad, en la relación escuela-trabajo, en la relación teoría-práctica, como tú decías, y en la construcción del quehacer de la pedagogía y de la política. Desde los principios fundamentales del espíritu original del artículo 3º, con los fines fundamentales, con los valores fundamentales que la historia de la educación en México nos ha aportado. Pues desafortunadamente estamos llegando al final del programa. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muy interesante este programa nacional alternativo de educación y cultura, que esperamos que cada vez crezca más. Y bueno, me gustaría que nos regalaran un último comentario ya para concluir con nuestro programa, Enio. Bien, el comentario sería el mensaje para si algún maestro nos está escuchando y que no se haya dado cuenta que es necesario recuperar este ideal del maestro que históricamente ha tenido. En las luchas sociales son los profesores los que han tenido a bien tomar la batuta o tomar la bandera para encabezar los movimientos de cambio, de transformación. Entonces yo creo que es muy necesario que los profesores o la población que nos está viendo exija precisamente esto a los profesores, que no han caído en cuenta de que es necesario esta construcción, y que puedan acercarse a nuestro programa. Nuestro programa no tiene dueño, como decir que el Comité Derechos de Autor, como que decir que el Comité Ejecutivo Nacional. Les decíamos, en un primer momento surgió en Michoacán. En Michoacán el programa tiene incluso otro nombre, se llama Programa de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, PEDECEM. Entonces, en Guerrero se llama la Escuela Altamiranista, en otros lugares tienen sus propios programas, en Oaxaca tienen su programa. Entonces, es necesario que nos acerquemos al programa y que a partir de eso realicemos nuestras construcciones a partir de lo que tenemos en el programa nacional, o cada quien de manera independiente, pero sí es necesario que lo retomemos maestros y sociedad en general. Le agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y bueno, es un espacio abierto para ustedes. Maestra Irma Hernández, un último comentario. Un último comentario. La reforma educativa es la más nefasta de las reformas estructurales, sin que le quitemos ningún agravio a todas las otras, pero esta es la que nos despoja culturalmente como sociedad. La propuesta del Programa Nacional Alternativo se da en este contexto de lucha de proyecto contra proyecto.
O son ellos, los neoliberales, que están devastando el mundo, que nos están excluyendo, que nos están llevando a la miseria y que nos están despojando de todo, o somos nosotros, los que tenemos derecho a un proyecto de vida, los que tenemos que salvar la vida en el planeta, los que tenemos que construir un mundo posible en el que quepamos todos y los que tenemos que hacer que nuestros niños tengan la posibilidad de vivir felices. Y con bienestar. Y con bienestar, desde luego. Maestra, muchísimas gracias. Karen, te agradezco que hayas estado con nosotros. Un último comentario. No, pues gracias, y este proyecto a mí me parece que es algo que se debe dar a conocer, porque justo me parece que la información que está circulando al respecto es muy limitada, y pues yo agradezco que existan estas propuestas, y pues nada más, muchas gracias por presentarlas. Al contrario, gracias. Vamos a seguir muy al pendiente de la investigación de Karen Carrillo para Contralínea, y agradecemos a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada 8 días. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego. Gracias.